El 5 de agosto de 1702, en un rincón olvidado de Inglaterra, un hombre fue sentenciado a muerte en un juicio que pondría en marcha una de las leyendas más macabras que persisten hasta hoy. El nombre de este hombre era Thomas Busby, un nombre que ha quedado grabado en los anales de la oscuridad, no solo por su vida, sino por el objeto que se asocia con su trágica existencia, una simple silla. La historia comienza en una taberna solitaria, conocida como The Busby Stoop Inn, que aún existe en el pequeño pueblo de Moorton, en el condado de Yorkshire. En aquellos días, Thomas Busby era un hombre rudo y temperamental, conocido tanto por su rudeza como por su violencia. Estaba casado con una mujer llamada Elizabeth, y su matrimonio, como muchos en esa época, estaba marcado por la tragedia y el sufrimiento. Sin embargo, todo tomaría un giro siniestro la noche en que Thomas cometió el acto que cambiaría su vida y la de muchos otros para siempre. Todo comenzó cuando Busby, en un arranque de ira, asesinó a su suegro, un hombre llamado Daniel, quien había tenido la osadía de decirle algo que Thomas no pudo soportar. El anciano había criticado su comportamiento y le había reprochado su temperamento volátil, algo que, en su frágil estado, no podía haber hecho con mayor imprudencia. En un ataque de furia, Thomas lo mató golpeándolo sin piedad hasta que el hombre dejó de respirar. La noticia de su crimen se propagó rápidamente, y el 5 de agosto de 1702, Thomas fue arrestado y llevado a juicio. La justicia en aquellos tiempos no era benévola, y tras un juicio sumario Busby fue condenado a la horca. Pero antes de que fuera colgado, se dice que hizo una maldición en su último aliento, uno de esos juramentos desesperados que son tan desesperados como mortales. En el umbral de la muerte, se volvió hacia su silla favorita en la taberna, donde había pasado horas conversando y bebiendo, y pronunció palabras que aún resuenan en la atmósfera de ese lugar: que el que se siente en esta silla sufra la misma suerte que yo. Nadie en ese momento sabía el alcance de su amenaza. Thomas Busby fue colgado y su cuerpo dejado como un espectáculo para los curiosos, pero la historia no terminó ahí. Algo más comenzó a tejerse en la oscuridad, y lo que parecía una simple maldición se convirtió en un hechizo de tragedia y muerte. Con el tiempo, la silla de Thomas se convirtió en un objeto de superstición. A pesar de que la taberna seguía siendo un lugar popular, aquellos que se atrevían a sentarse en la silla de Busby parecían estar condenados a un destino terrible. Las primeras víctimas fueron trabajadores de la taberna que, en su temeridad, decidieron desafiar la maldición. Sin embargo, la vida en el pueblo continuaba, y con el paso de los años, la silla pasó de ser una simple pieza de mobiliario a un símbolo de terror. El primer incidente documentado ocurrió apenas un año después de la muerte de Busby, cuando un hombre llamado Robert, un obrero local, se sentó en la silla. Nadie sabe con certeza qué sucedió, pero se rumorea que ese mismo hombre murió poco después de sentarse en ella, y su cadáver fue encontrado en extrañas circunstancias. Algunos decían que había muerto por un accidente, pero otros afirmaban que su cuerpo había sido encontrado en una postura tan rara, tan retorcida, que parecía que la maldición de Busby lo había reclamado. La silla, que una vez fue un simple objeto de descanso, ahora era vista como el portador de un destino fatal. A lo largo de los años, los incidentes comenzaron a multiplicarse. Aquellos que se atrevían a desafiar la maldición comenzaban a caer uno tras otro. Muertes inexplicables, accidentes terribles y desapariciones que parecían no tener explicación alguna. Incluso aquellos que eran considerados afortunados por sobrevivir a su encuentro con la silla, eran marcados de por vida por un extraño malestar, como si el espíritu de Thomas Busby estuviera siempre observándolos. Los habitantes del pueblo comenzaron a temer la silla, pero fue la propia taberna la que, poco a poco, se fue vaciando. Nadie quería acercarse a ese lugar maldito. La atmósfera de la taberna se volvió densa, y los susurros de la maldición de Busby flotaban por el aire, como un eco de la tragedia de su última maldición. Al final, después de décadas de muertes inexplicables, la silla fue retirada de la taberna y llevada al Museo de Yorkshire, donde se exhibe hoy en día. Sin embargo, la leyenda no desapareció con su traslado.
Aquellos que han tenido el valor de acercarse a ella en el museo aseguran que al mirarla se puede sentir una extraña presencia, como si un peso invisible se posara sobre ellos. A veces, en la quietud de la noche, los guardias del museo dicen escuchar susurros, como si la silla estuviera susurrando su maldición a los desprevenidos. Con el paso de los años, la historia de la silla de Thomas Busby se convirtió en una leyenda, un mito urbano al que pocos se atrevían a acercarse. Sin embargo, la silla, aunque retirada de la taberna y trasladada al Museo de Yorkshire, no parecía haber perdido su poder. Si algo había quedado claro, era que la maldición no iba a morir con su traslado. Al contrario, se extendió, alimentada por el misterio y el miedo que la envolvía. Aquellos que se atrevieron a acercarse a ella, ya fuera en la taberna original o en su nueva ubicación, pronto comenzaron a hablar de sensaciones extrañas y sucesos inexplicables. El primer incidente en el museo ocurrió apenas semanas después de que la silla fuera exhibida en el museo. Un guardia de seguridad, que en ese momento estaba haciendo su ronda nocturna, reportó haber escuchado ruidos provenientes de la sala en la que estaba la silla. Era como si alguien estuviera moviéndose o incluso susurrando, dijo más tarde en su testimonio. Intrigado, decidió acercarse y revisar la sala, pero al llegar allí no encontró nada fuera de lo común. La silla estaba en su lugar, inmóvil, casi como si estuviera esperando a su próxima víctima. Pero esa no fue la única vez que algo extraño ocurrió en la sala de la silla. En varias ocasiones, los guardias informaron sobre luces que parpadeaban sin explicación, como si algo intentara salir de las sombras. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que ocurrió aquella noche de diciembre de 1978, cuando un grupo de turistas visitaba el museo. La atmósfera en la sala estaba cargada, densa. Aquellos que se acercaron a la silla notaron una rara sensación de incomodidad, un aire pesado, como si una fuerza invisible estuviera oprimiendo sus pechos. Entre ellos, un hombre de unos 40 años, un visitante local llamado Richard, decidió desafiar la leyenda. Sin pensarlo dos veces, se sentó en la silla de Busby. Los otros turistas lo miraron en silencio, algunos con una mezcla de curiosidad y temor, sabiendo lo que la historia contaba. Richard se acomodó sonriendo, aparentemente sin preocuparse por el antiguo mal que se decía, acechaba a los que se atrevían a sentarse. Pocos minutos después, el hombre se levantó de la silla de manera abrupta. Su rostro estaba pálido, como si hubiese visto algo aterrador. Algunos pensaron que estaba bromeando, pero la mirada en sus ojos era todo lo contrario a una broma. Richard intentó hablar, pero las palabras le salieron entrecortadas, como si algo lo estuviera oprimiendo por dentro. Apenas pudo decir: «Algo no está bien. Siento que me están observando». En ese instante, comenzó a toser violentamente y sus compañeros intentaron ayudarlo, pero su tos se intensificó rápidamente, hasta que, en un arranque de desesperación, cayó al suelo. Cuando los paramédicos llegaron, Richard ya estaba muerto. La causa de su muerte nunca pudo ser explicada. Los médicos señalaron un shock severo, pero no había signos físicos claros que justificaran tal reacción. Algunos atribuyeron su fallecimiento a una condición preexistente, pero para muchos no fue más que otro caso de la maldición de la silla de Thomas Busby. Ese incidente marcó un antes y un después en la percepción pública del objeto. La noticia se extendió rápidamente, y el museo se llenó de personas curiosas y morbosamente atraídas por la silla, mientras otros evitaban el lugar por completo. En el fondo, todos sabían que la maldición no había terminado. Solo había esperado un momento oportuno para reclamar a su siguiente víctima. A lo largo de los años, varios otros incidentes inexplicables ocurrieron en torno a la silla. En 1983, un visitante del museo, un periodista especializado en lo paranormal, desafió la maldición de manera más directa. Decidió pasar la noche junto a la silla, armado con cámaras y grabadoras, para tratar de captar algo que explicara los fenómenos extraños que sucedían en ese lugar. La noche transcurrió en silencio, pero a medida que avanzaba la madrugada, comenzó a sentirse incómodo. Una sensación de frío recorrió su espalda,
como si una presencia invisible lo estuviera observando. De repente, el periodista sintió que algo lo tocaba, un leve rozamiento, como si alguien hubiera acariciado su brazo. Miró rápidamente alrededor, pero estaba solo. No había nadie más en la sala. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó paralizado. Una grabación en su cámara, que en un principio solo captaba los sonidos normales de la habitación, empezó a distorsionarse. Las voces que había grabado durante la noche comenzaron a ser acompañadas por susurros suaves, apenas audibles, como si alguien murmurara en sus oídos. Esa misma noche, mientras intentaba revisar el material grabado, el periodista experimentó un extraño mareo, como si todo a su alrededor comenzara a girar. La grabación de su cámara terminó abruptamente en una serie de imágenes borrosas. Cuando los investigadores llegaron al día siguiente, la cámara y todos los equipos estaban apagados, pero algo más inquietante los esperaba. El periodista había desaparecido. Nadie volvió a saber de él. Algunos sostienen que la silla no solo mata a aquellos que se sientan en ella, sino que también acecha a aquellos que intentan desentrañar su misterio. Los guardias del museo, quienes pasaban sus noches vigilando la sala, comenzaron a afirmar que veían sombras que se movían entre las vitrinas, pero al acercarse no encontraban nada. A veces, la silla parecía moverse levemente, como si alguien invisible estuviera acomodándose en ella. Las luces, sin razón aparente, se apagaban y encendían en secuencias extrañas. El museo, que alguna vez fue un centro de historia y cultura, se había convertido en un lugar donde las leyes de la realidad parecían desmoronarse. Aunque la silla de Thomas Busby sigue siendo una pieza de exhibición en el museo, su historia continúa creciendo en el anonimato de la oscuridad. Las muertes, desapariciones y fenómenos inexplicables que giran en torno a ella no se pueden ignorar. A medida que la historia de la silla de Thomas Busby crecía, también lo hacía la leyenda que la rodeaba. Con cada nuevo incidente, la silla cobraba una notoriedad casi mística, como si algo en ella estuviera atrapado, esperando despertar de su letargo. La atmósfera en el Museo de Yorkshire se volvió cada vez más densa. Los trabajadores del lugar comenzaron a sentir una presencia que los seguía, y muchos de ellos, incluso aquellos que no creían en lo paranormal, no podían evitar sentirse incómodos cerca de la silla. Para ellos, el objeto ya no era simplemente una pieza de mobiliario. Se había transformado en un ente que les observaba en silencio, esperando el momento preciso para actuar. En 1990, un grupo de investigadores paranormales visitó el museo con la intención de documentar los fenómenos inexplicables que se producían en la sala de la silla. Armados con cámaras infrarrojas, grabadoras de voz y equipos para detectar anomalías electromagnéticas, los investigadores se prepararon para pasar la noche junto al objeto maldito. Estaban decididos a obtener pruebas claras de lo que realmente ocurría en el lugar, pero lo que encontraron esa noche fue más aterrador de lo que habían anticipado. La primera hora de la vigilia transcurrió en relativa calma. Los miembros del grupo se desplazaban lentamente alrededor de la sala, recogiendo datos y realizando algunas pruebas estándar. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, las anomalías comenzaron a acumularse. Las cámaras comenzaron a captar extrañas fluctuaciones de temperatura en la cercanía de la silla, y las grabadoras de voz empezaron a captar sonidos que no podían explicarse, susurros entrecortados, como si alguien murmurara en su oído sin que hubiera nadie cerca. Los investigadores, aunque inicialmente escépticos, empezaron a notar que algo fuera de lo común ocurría. A las 3 de la madrugada, uno de los investigadores, John, decidió acercarse directamente a la silla. Era un hombre valiente, acostumbrado a lidiar con lo inexplicable, pero esa noche algo lo hizo vacilar. A pesar de su determinación, sentía una presión en el pecho, un peso invisible que lo estaba afectando. Al sentarse en la silla, una oleada de frío recorrió su cuerpo, como si la muerte misma se hubiera posado sobre él. Lo que sucedió después fue registrado en una de las grabadoras del equipo. John comenzó a temblar y sus ojos se agrandaron. En la grabación se escucha claramente su voz temblorosa diciendo:
No estoy solo. Hay alguien más aquí. En ese momento, las luces del museo comenzaron a parpadear violentamente y la temperatura en la sala descendió rápidamente. Los otros investigadores se acercaron alarmados, pero antes de que pudieran reaccionar, John se levantó de la silla abruptamente, dejando caer la grabadora en el suelo. Estaba pálido, sudoroso y con la mirada perdida. Al intentar hablar, sus palabras salieron distorsionadas y apenas audibles. Logró articular solo unas pocas frases antes de caer al suelo, inconsciente. Cuando los paramédicos llegaron, John había recobrado el conocimiento, pero su comportamiento era extraño, como si algo hubiera cambiado en su interior. Durante días no pudo recordar con claridad lo que había sucedido y sus recuerdos eran fragmentados. Lo único que podía recordar con certeza era una sensación insoportable de estar siendo observado, una presión constante en su pecho, como si algo invisible lo estuviera acechando. Desde esa noche, su vida cambió para siempre. John abandonó su trabajo de investigador paranormal, y cuando se le preguntó por qué, solo respondía con una frase que jamás olvidó: «La silla me vio, y algo más se llevó mi alma». Pero el caso de John no fue un hecho aislado. A medida que los años pasaron, más personas relacionadas con el museo comenzaron a experimentar fenómenos extraños, algunos incluso mucho más perturbadores que aquellos que habían ocurrido en el pasado. En 1993, un guardia de seguridad, llamado Michael, fue asignado para vigilar la sala de la silla durante una noche particularmente oscura y tormentosa. Esa noche, algo en el aire parecía distinto. A medida que caminaba por los pasillos del museo, Michael comenzó a escuchar pasos detrás de él, a pesar de estar completamente solo en la sala. Intrigado y algo alarmado, se dio la vuelta varias veces, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser observado creció con cada paso que daba. Al llegar frente a la vitrina que albergaba la silla de Busby, la luz de su linterna parpadeó y se apagó por completo. Michael, con el corazón acelerado, trató de encenderla nuevamente, pero en lugar de una simple avería, lo que escuchó fue un susurro lejano, casi imperceptible, que parecía provenir de la propia silla. «Vete de aquí, ya es demasiado tarde». El susurro fue tan claro que Michael, con los nervios a flor de piel, retrocedió rápidamente. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó paralizado. La vitrina que contenía la silla comenzó a vibrar levemente, como si algo dentro estuviera tratando de salir. La presión sobre su pecho aumentó y su respiración se volvió errática. De repente, las luces del museo se apagaron por completo, sumiéndolo en una oscuridad total. En ese instante, la sensación de ser rodeado por una presencia invisible se hizo tan fuerte que Michael no pudo soportarlo más. Corrió hacia la salida, pero al llegar a la puerta se detuvo. Frente a él en la penumbra, vio una sombra que no pertenecía a ningún ser humano. Los testigos aseguran que, tras ese incidente, Michael nunca fue el mismo. Estaba irritable, temeroso, y comenzó a evitar cualquier tipo de contacto con la silla. Durante años, nadie volvió a ver al guardia trabajar en el museo y su salud mental nunca se recuperó completamente. Los años pasaron y la silla continuó siendo un enigma. Los rumores sobre su poder maligno nunca cesaron, y aunque el museo seguía recibiendo visitantes, muchos de los cuales se sentían atraídos por la morbosidad de la historia, algunos decidieron no acercarse. Sin embargo, siempre había quienes, con valentía o por pura imprudencia, se acercaban a ella. ¿Era solo superstición? ¿O había algo real en las advertencias que hablaban de la silla de Thomas Busby? Lo cierto es que, aunque muchos dejaron de visitar el museo por miedo, la silla nunca dejó de atraer a quienes deseaban desafiar lo inexplicable, aunque para algunos, ese deseo de explorar lo desconocido solo los conduciría hacia su propia perdición. La historia de la silla de Thomas Busby parecía haberse convertido en un oscuro espectáculo para muchos. El Museo de Yorkshire, lugar de la tragedia y el misterio, seguía siendo el epicentro de una leyenda que se alimentaba tanto del morbo de los visitantes como del peligro latente de la maldición.
Pero a pesar de los incidentes extraños y las advertencias, la silla continuaba siendo un ícono del terror. Sin embargo, en la última década del siglo XX, la silla de Busby tomaría un giro aún más oscuro, uno que dejaría a todos atónitos. En 1998, un equipo de filmación de un programa británico dedicado a lo paranormal decidió investigar la maldición de la silla para hacer un especial de televisión. Aunque muchas personas ya conocían los relatos que circulaban sobre el objeto maldito, el programa pretendía exponer al mundo los detalles de las muertes y los extraños sucesos que sucedían en su proximidad. A pesar de las advertencias del personal del museo, el equipo de producción se adentró en la sala donde la silla reposaba, con la intención de grabar todo lo que ocurriera esa noche. El equipo estaba compuesto por 5 personas: el presentador, 2 cámaras, un sonidista y un productor. Cuando llegaron, los guardias del museo intentaron disuadirlos, pero estos insistieron en llevar a cabo su plan. A pesar de que la silla había estado rodeada de rumores, nadie estaba realmente preparado para lo que sucedería esa noche. A medida que la grabación comenzaba, la tensión en el aire era palpable. Los miembros del equipo notaron una inexplicable sensación de frío al entrar en la sala, como si la temperatura hubiera descendido drásticamente. No obstante, decidieron continuar. Mientras los cámaras grababan, el presentador se acercó lentamente a la silla de Busby. El programa iba a estar centrado en sus reacciones, pero apenas comenzó a hablar sobre la historia de la maldición, algo extraño sucedió. Las luces del museo comenzaron a parpadear y el sonido ambiente se distorsionó en la grabadora. En la pantalla de una de las cámaras, el rostro del presentador se reflejó en primer plano. Parecía inquieto, como si algo lo estuviera afectando, pero en la grabación de la cámara su rostro apareció desfigurado, como si la luz y la sombra estuvieran tomando formas distorsionadas. Lo más inquietante ocurrió poco después. El presentador, que estaba a punto de sentarse en la silla para realizar la demostración, se detuvo de golpe, con la mirada fija en un punto frente a él. Sin previo aviso, cayó al suelo, convulsionando. Los miembros del equipo intentaron reaccionar rápidamente, pero los movimientos del hombre se volvieron cada vez más erráticos, como si estuviera siendo controlado por una fuerza invisible. En las grabaciones de la cámara, la última imagen que captaron antes de que se apagara la grabadora fue el rostro del presentador, contorsionado por el dolor, mientras sus ojos se vaciaban de vida. Aquel incidente fue solo el comienzo de una serie de hechos aún más escalofriantes. Mientras los paramédicos llegaban para atender al presentador, los otros miembros del equipo intentaron revisar el material grabado. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. En las grabaciones de la cámara que había quedado sobre el suelo, las voces que captaron no solo eran susurros, sino gritos lejanos como si alguien los estuviera observando desde un rincón oscuro. En las imágenes, se podían ver sombras moviéndose rápidamente a su alrededor, desplazándose por la sala, pero no había nadie allí. El equipo abandonó el museo inmediatamente, dejando atrás el material grabado y sin realizar ninguna investigación adicional. El presentador fue llevado al hospital, donde pasó semanas en recuperación. A pesar de que su salud física mejoró con el tiempo, su mente nunca volvió a ser la misma. Los informes médicos indicaron que sufría de trastorno de estrés postraumático y otros efectos psicológicos graves. Se negó a hablar sobre lo sucedido esa noche y sus colegas pronto lo abandonaron. Lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Al revisar los registros de las grabaciones, los técnicos descubrieron algo espeluznante. La cinta de video contenía un último archivo que no había sido grabado por el equipo. Era un audio inexplicable, uno que parecía provenir de una fuente externa. En él se podía escuchar una voz masculina, rasposa y profunda, diciendo lo siguiente: «Están todos muertos. Yo nunca me iré». La voz resonó con tal fuerza que parecía atravesar la grabadora, dejando una sensación de angustia que permaneció con los investigadores mucho tiempo después de escucharla. Nadie pudo identificar el origen de la grabación, pero todos coincidieron en algo: el sonido no era humano. El equipo de producción decidió destruir todo el material grabado, pero eso no fue suficiente
para borrar la memoria de lo que ocurrió esa noche. Los rumores sobre la silla se intensificaron aún más, y la gente comenzó a hablar no solo de la maldición de Busby, sino también de algo más profundo, algo que acechaba en las sombras de la silla. Las víctimas de su toque mortal no solo morían o desaparecían. Algunos decían que su alma quedaba atrapada, condenada a estar bajo la mirada de Busby para siempre. Para el museo, la silla de Thomas Busby se convirtió en un símbolo de terror que nunca se desvaneció. Aunque la maldición ya había sido registrada en varios archivos y reportajes, los eventos recientes de 1998 marcaron un nuevo capítulo en la historia de este objeto, uno que parecía cada vez más imparable. Los trabajadores, los investigadores y los visitantes seguían acercándose, atraídos por la fascinación por lo desconocido, sin saber que la silla nunca perdonaría a aquellos que se atrevieran a desafiarla. Y mientras el museo mantenía su oscuridad, la silla seguía esperando paciente y silenciosa a su próxima víctima. Quizás la maldición de Thomas Busby nunca se detendría. Quizás lo que comenzó como un simple acto de venganza, un juramento desesperado antes de morir, había trascendido más allá de lo imaginable. ¿Era la silla un simple objeto o era una puerta hacia algo mucho más siniestro? La respuesta, como siempre, quedaba atrapada en la oscuridad de la sala, esperando a aquellos que, sin saberlo, serían llamados a enfrentarse a la maldición de la silla. A medida que el siglo XXI avanzaba, la leyenda de la silla de Thomas Busby seguía viva en las sombras del Museo de Yorkshire. A pesar de que los incidentes y las historias continuaban alimentando la fascinación por el objeto, algo aún más oscuro y peligroso estaba a punto de desatarse. Los fenómenos extraños se habían vuelto más frecuentes y la maldición de Busby parecía haberse intensificado. En las últimas 2 décadas, la silla se había convertido en una de las principales atracciones del museo, un lugar de culto para los amantes de lo paranormal, pero también un lugar de temor, donde muchos evitaban acercarse, incluso a plena luz del día. En 2007, un grupo de jóvenes turistas atraídos por la fama de la silla y con la intención de vivir una experiencia espeluznante, decidió desafiar la leyenda y sentarse en ella. Estaban dispuestos a grabar todo en video, ignorando las advertencias de los guardias del museo que les decían que la silla había traído la desgracia a otros. Como una suerte de desafío, se acercaron a la vitrina que la contenía y uno a uno se acercaron a tocarla. El primero en sentarse fue un hombre joven llamado James. Era un turista estadounidense que estaba de paso por Europa y había oído hablar de la silla a través de las redes sociales. Con una sonrisa desafiante, se sentó con despreocupación, ignorando las historias que rondaban el objeto. Durante los primeros minutos, parecía estar completamente en control de la situación, burlándose de las leyendas como algo infantil. Sin embargo, algo extraño ocurrió en el momento en que sus manos tocaron los brazos de la silla. Su rostro, antes sonriente, se fue palideciendo poco a poco. En las grabaciones de sus amigos, se ve cómo su expresión cambia drásticamente, como si una sombra invisible lo estuviera atrapando. El grupo comenzó a reírse, creyendo que James solo estaba interpretando un miedo fingido, pero la risa se desvaneció cuando el joven se levantó de la silla, temblando, y dio unos pasos hacia atrás. Sin previo aviso, colapsó en el suelo, con los ojos completamente desorbitados, como si estuviera mirando algo invisible. Los otros turistas se apresuraron a socorrerlo, pero, para su horror, la piel de James se tornó grisácea y fría al tacto y comenzó a convulsionar violentamente. El pánico se apoderó del grupo y uno de ellos corrió a buscar ayuda. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero al llegar a la escena encontraron que James había perdido el conocimiento y su pulso era apenas perceptible. Lo llevaron de inmediato al hospital, pero la causa de su colapso nunca pudo ser determinada. Los médicos declararon que su condición no se podía explicar con base en los resultados de los exámenes. Su cuerpo simplemente había reaccionado de una manera extraña, y aunque pasó varias semanas en cuidados intensivos, nunca recobró la salud mental por completo.
Después de ese incidente, James dejó de hablar sobre lo sucedido, pero nunca pudo dejar atrás la sensación de ser perseguido. Su vida, de alguna manera, se desmoronó y comenzó a alejarse de su familia y amigos. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más perturbador. En 2012, un documental sobre lo paranormal decidió realizar una investigación más exhaustiva sobre la silla, centrada no solo en las historias previas, sino también en los recientes sucesos. El equipo de filmación, compuesto por expertos en fenómenos paranormales, se internó en el museo con la intención de pasar una noche junto a la silla, documentando cada detalle de la experiencia. Como en el caso de los investigadores previos, el equipo fue advertido sobre los peligros de acercarse a la silla, pero ellos, como todos los demás, decidieron desafiar las advertencias. Los primeros momentos fueron tranquilos. El equipo configuró cámaras de alta definición y micros para capturar cualquier anomalía. El aire en la sala era frío, pero no inusual para un edificio antiguo como el museo. Sin embargo, conforme la noche avanzaba, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Las luces titilaban, y las grabaciones de audio captaron susurros lejanos y suspiros pesados que parecían provenir de la propia silla. El aire se volvía cada vez más denso, como si algo estuviera a punto de materializarse. Uno de los miembros del equipo, llamado Mark, se acercó a la silla para estudiar más de cerca lo que parecía una simple pieza de mobiliario, pero al hacerlo, la cámara captó una imagen extraña. La silla se movió levemente, como si algo invisible hubiera descansado sobre ella. Los expertos en lo paranormal no pudieron explicar el fenómeno y aterrados miraron fijamente la grabación, preguntándose si el objeto estaba vivo de alguna manera, como si respondiera a las emociones y deseos de aquellos que se acercaban. Mark, como todos los demás, ignoraba que al sentarse en la silla estaba abriendo una puerta hacia lo desconocido. Mientras se acomodaba en el asiento, la cámara captó su rostro, que poco a poco se desfiguraba, como si algo invisible lo estuviera devorando desde adentro. Al principio, parecía una reacción exagerada, pero en cuestión de segundos, Mark se levantó con desesperación, tratando de arrancarse de encima una presión que no podía ver ni tocar. Antes de que pudiera alejarse de la silla, comenzó a gritar. Su voz, distorsionada por el miedo, llenó la sala. Intentaron acercarse a él para ayudarlo, pero Mark estaba paralizado, mirando hacia la silla con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Sus gritos se apagaron lentamente, y lo último que se escuchó en la grabación fue un susurro casi imperceptible que decía: «Te dije que no debías hacerlo». Mark fue encontrado inconsciente poco después, y aunque los paramédicos lo estabilizaron, nunca pudo recordar con claridad lo que ocurrió esa noche. Cuando finalmente se recuperó físicamente, se retiró del mundo de lo paranormal y dejó el documental incompleto. Aquellos que lo conocían después de su experiencia comentaron que algo dentro de él había cambiado. Se convirtió en una persona más cerrada, inquieta, como si la maldición de la silla lo hubiera marcado de alguna manera. A lo largo de los años, la historia de la silla continuó creciendo, no solo por las desapariciones y muertes que rondaban su maldición, sino por las innumerables historias de aquellos que se atrevían a acercarse y desaparecer de maneras inexplicables. La silla de Thomas Busby ya no era solo un objeto, era un portal hacia algo mucho más oscuro, una puerta hacia lo desconocido, siempre esperando el momento adecuado para reclamar a su próxima víctima. El museo decidió finalmente cerrar la sala de la silla al público, aunque algunos siguen afirmando que la maldición de Busby no ha terminado. Los guardias y empleados del museo, si bien no pueden confirmar lo sobrenatural, aseguran que algo en el aire, algo en la esencia de la silla, sigue acechando, esperando pacientemente. Quizás la leyenda de la silla nunca termine, porque al igual que el espíritu de Thomas Busby, la maldición sigue viva, alimentándose del miedo y acechando desde las sombras. ¿Y tú? ¿Te atreverías a sentarte?